si tienen alguna pregunta para Emilio, podemos hacer una sesión de preguntas y respuestas. Estoy viendo los comentarios, hay muchísimos saludos, saludamos a todos. Estoy buscando a ver si hay alguna pregunta. A ver aquí, este comentario. Los voy a ir poniendo para que Emilio también los pueda ir viendo. Buenas tardes, Emilio. Sabemos la importancia de tomar un mando consciente para la nueva humanidad que se está gestando. ¿Cómo centrarnos en el centro de esta distopía y poner en marcha tips, ¿no? O sea, sería tips concienciales. Emilio, ¿qué te hace sentir esta pregunta? Bien, la pregunta que agradezco a María Beatriz Verochi va al corazón del asunto, porque evidentemente todas las reflexiones intelectuales que hacemos y que podemos hacer con relación a lo que vivimos, estamos viviendo y posiblemente vamos a vivir y de alguna manera ya podemos sentir, podemos predecir, la cuestión fundamental es cómo vivimos todo esto y cómo nos centramos, y es una de las frases preferidas del proyecto Conciencia y Sociedad Distópica, cómo nos situamos en el centro del huracán, porque cuando se analiza con rigor lo que estamos viviendo, esa es la conclusión, que estamos viviendo un huracán de magnitud aceleradamente creciente. Y sin duda ninguna, la conciencia lo que nos lleva es a ponernos en el centro del huracán, porque en el centro del huracán, en el centro del tifón, es donde no hay vientos, donde la temperatura es cálida, en definitiva, donde se puede vivir todo esto desde la armonía y desde el equilibrio, que es lo que siente nuestro corazón y lo que percibe nuestra alma, la necesidad de sacar lo mejor de nosotros mismos y de ponerlo al servicio de los demás en medio de tanto tumulto y de tanta convulsión. Y esto tiene que ver, como muy bien se apunta ya en la propia pregunta, ya está la respuesta implícita, tiene que ver con una práctica, Estos no son temas de intenciones, no son temas de declaraciones, no son temas de manifiestos, no. Aquí de lo que se trata es de una práctica de vida. Y además de una práctica de vida que tiene que llevar a cabo cada uno, independientemente de que estemos en conexión, de que compartamos pareceres, de que compartamos quehaceres, etcétera, etcétera, pero tenemos que ser conscientes que aquí ha llegado el momento de que cada uno en particular, lleve a cabo una transformación de sus hábitos de vida, que vivamos en nuestro día a día, de instante en instante, bajo paradigmas distintos, bajo pautas distintas, bajo hábitos distintos y bajo prácticas distintas, que no estén enfocadas a nuestro pequeño yo, a nuestro ego, a nuestro egoísmo y egocentrismo, sino que estén en conexión con nuestra naturaleza divina, con nuestro auténtico ser y que vayan poniendo de manifiesto en ese día a día la presencia de lo que somos. Ahí está el eje, ahí está la clave. Hay que tener en cuenta que cuando una persona lleva a cabo o vamos llevando a cabo modestamente cada vez más esa práctica de vida, esa persona obviamente va avanzando en su proceso consciencial, va avanzando en el sendero de la conciencia, en el sendero espiritual. Pero también es importante, Mariano, y también es importante, María, el no olvidar nunca que lo más importante no es ya que vayamos dando paso cada uno, que lo tenemos que dar, porque esa es la base, ese es el pilar, ese es el cimiento para forjar lo nuevo. No solo que vayamos dando pasos cada uno, sino tener conciencia y no olvidar nunca que cuando un ser humano da un paso en conciencia, lo aporta al consciente colectivo. Y hay que tener en cuenta, ya desde hace mucho tiempo, hace ya muchas décadas, autores de prestigio nos han venido hablando de que existe un inconsciente y existe un consciente colectivo. El inconsciente se alimenta con la inconsciencia, el consciente se alimenta con la consciencia. Y en la medida en que un ser humano da un pasito, aporta su granito de arena a ese consciente colectivo, lo que vamos consiguiendo es que aunque el camino tiene que hacerlo cada uno y este es el fundamento básico, ahora bien, no es lo mismo hacerlo con el viento en contra que hacerlo con el viento a favor. En la medida en que vayamos elevando cada uno con su aportación y por tanto entre todos ese consciente colectivo, estaremos consiguiendo que haya un viento a favor que hace que el camino tiene que hacerlo cada uno, pero no es lo mismo hacerlo con el viento en contra que con el viento a favor. Y acentúo mucho esto. La práctica personal, la práctica cotidiana, por tanto, no es una práctica insolidaria. No es una práctica de yo voy a lo mío, yo hago mi práctica consciente y asunto solucionado. No. Es que hay una relación de vasos comunicantes inmediata, sin que ni siquiera tengamos que pretenderla.
Cuando damos un paso en la consciencia personal, estamos haciendo nuestro aporte al consciente colectivo. Así que ahí está la clave, en una práctica diaria que esté en sintonía con lo que somos realmente y no con nuestro pequeño yo, con sus cargas y con sus lastres y con sus interferencias egoicas y egocéntricas. Muchísimas gracias, Emilio, por tu respuesta. Y bueno, ahora hay infinidad de preguntas variadas. Aquí vemos una de nuestra amiga Vilma Martínez que dice: a una persona con Alzheimer, ¿cómo podemos aportarle en su proceso? Emilio. Lo primero, Vilma, es tener en cuenta que aquí el aporte es común. Es decir, que un alma encarnada en un cuerpo físico que viva lo que denominamos Alzheimer también está aportando. El por qué un alma vive esa experiencia, es decir, por qué un alma encarnada vive la experiencia del Alzheimer o vive la experiencia de enfermedades que tienen que ver con el ámbito mental o vive procesos de enfermedad en el ámbito físico, eso tiene que ver con el propio devenir, el propio propósito de vida y el propio camino evolutivo de ese alma. Y intentar nosotros meternos ahí dentro para saber por qué está viviendo eso es tan complicado como que alguien se meta dentro nuestro para saber lo que estamos viviendo cada uno en este preciso momento. Entonces, la aptitud tiene que ser, en primer lugar, de respeto, un enorme respeto hacia las personas que están viviendo una enfermedad o que están viviendo un proceso como el Alzheimer, el convencimiento de que tiene un sentido profundo, es decir, de que esa vivencia no es casual, no es algo que le haya venido por azar, sino que tiene que ver con su propia dinámica de vida en el sentido de evolución de conciencia, el igualmente saber que desde esa experiencia que está viviendo, aunque a nuestra mente le puede parecer increíble, está también realizando su aporte a ese consciente colectivo al que hacíamos referencia anteriormente, y finalmente en lo que a nosotros corresponde, y con ese enorme respeto, que esa es la base, respeto al libre albedrío, a ese alma que ha elegido ese camino, aparte de ese respeto al que acabo de hacer referencia, acompañamiento desde nuestro amor, desde nuestro cariño, el acompañamiento desde la escucha cuando a veces hay ráfagas que esa persona se puede expresar, y cuando está metida en ese mundo, que es una especie de mundo de olvido, una especie de mundo en donde nada existe salvo el momento presente, pues entender que es una experiencia que ese alma ha elegido, y que también a mí personalmente las experiencias de Alzheimer de personas cercanas me han permitido aprender cosas, y muy en particular esta que estoy enfatizando, es decir, la importancia del momento presente. Hablamos mucho de vivir el aquí y ahora. Evidentemente, conscientemente queremos vivir el aquí y ahora, pero no olvidando lo que hemos vivido. Vivir en el aquí y ahora recordando todo lo que hemos vivido desde el punto de vista mental. El Alzheimer eso no lo permite, no hay un recuerdo, hay un gran olvido, incluso de las cosas más inmediatas, incluso de uno mismo se olvida de lo que es, pero no deja de ser una experiencia que nos aporta pistas sobre lo que significa esa gran práctica de vivir el momento presente. Así que mucho respeto, mucho amor, mucho acompañamiento, y desde luego el ser consciente de que ahí no hay una casualidad, sino que hay un proceso consciencial elegida por el alma que lo está viviendo. Perfecto. Gracias, Emilio. Ahí estoy buscando más preguntas de la gente y saludamos a todos los que nos están acompañando en este directo, este honor que tenemos de tener a Emilio. Vagalumes desde YouTube dice: hola, me gustaría preguntarle a Emilio la diferencia entre la sexta subhumanidad y la sexta humanidad propiamente dicha. Bien, es una pregunta, Mariano, en la que se presenta aquí para personas muy metidas en todo lo que son los procesos de evolución de humanidades. Pero en cualquier caso, de una forma muy resumida, para las personas que no estén al tanto de este tipo de esquemas, la sabiduría perenne, es decir, la sabiduría primordial, que está en la base de todas las tradiciones espirituales y filosóficas, Leibniz la denominó la sabiduría perenne, el nombre es lo de menos. Esa sabiduría, que viene de muy lejos, nos indica que la humanidad evoluciona a través de distintas humanidades, y que en concreto la evolución de la humanidad se da a través de 7 grandes periodos, de 7 grandes humanidades, estando nosotros actualmente en la quinta. Ha habido, por tanto, antes 4 humanidades: la humanidad polar, la humanidad hiperbórea, la humanidad lemuria y la humanidad atlante.
la Atlántida. Nosotros somos la quinta humanidad. Y dentro de cada humanidad, y vamos dirigida hacia la sexta, lógicamente, y cuando llegue la sexta, después habrá una séptima y última. Este es el esquema que nos enseña esta sabiduría primordial. Nosotros estamos actualmente en la quinta humanidad. Pues bien, dentro de cada humanidad, en el proceso de cada una de estas 7 humanidades, dentro de cada humanidad, hay como 7 grandes periodos, como 7 grandes culturas. Se vuelve a repetir el esquema del 7. Y nosotros, dentro de la quinta humanidad, estamos en la quinta fase, en la quinta subhumanidad, siguiendo la denominación que se ha utilizado en la propia pregunta. El único elemento a destacar es que hasta ahora las almas encarnadas han ido pasando de humanidad en humanidad y de subhumanidad en subhumanidad sin ningún tipo de problema, entre comillas. Han ido pasando de forma fluida. Sin embargo, en el momento concreto anunciado ya hace muchísimo tiempo en el que nos encontramos, el momento en el que está culminando la quinta subhumanidad de la quinta humanidad y vamos hacia la sexta subhumanidad de esta quinta humanidad, es un momento culmen porque es un paso de una forma de vida basada en el pequeño yo a una forma de vida ya basada en nuestro yo superior. Es decir, todo el transcurso de la humanidad polar, la hiperbórea, la lemur, la atlante y la actual que hasta ahora la humanidad ha ido recorriendo, ha estado muy enfocada, el centro de mando, por así decir, del ser humano, ha estado en su pequeño yo, en su componente físico, energético, emocional, mental, con mayor o menor protagonismo de cada uno de estos componentes, pero en nuestro pequeño yo, en nuestro yo pasajero, perecedero y efímero. Ahora, sin embargo, en este momento concreto de paso de la quinta subhumanidad a la sexta subhumanidad de esta quinta humanidad, es cuando estaba anunciado que se da el paso a una forma de vida distinta que no esté basada en el pequeño yo, sino que esté basada en nuestro verdadero ser, en el yo superior. A esto se refiere Jesús de Nazaret, cuando en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, por ejemplo, nos habla de que llegará el final de los tiempos de esta generación humana, el final de los tiempos de esta quinta subhumanidad, para que demos paso a una nueva subhumanidad que será la sexta y que será la primera en la que viviremos desde lo que realmente somos. No todavía desde el componente superior de nuestro yo superior, que es el espíritu, la chispa divina más pura, sino desde el vehículo que ese espíritu utiliza para encarnar en el plano humano, que es el alma. Es decir, estamos en el momento de transición hacia una humanidad que por primera vez vivirá desde el yo superior y en concreto desde el alma. Esto es un paso evolutivo tremendo, tan tremendo que no todas las almas estarán en condiciones de llevarlo a cabo. Esto inaugura un nuevo estadio en el proceso evolutivo humano, que también tiene que ver con el proceso evolutivo de la Madre Tierra. De hecho, va a ser la Madre Tierra en su proceso evolutivo la que va de alguna forma a desencadenar lo que conlleva este paso a una humanidad que vive ya por primera vez desde su yo superior, en este caso desde la dimensión álmica, y esto es el momento que estamos viviendo. Todo el parto en el que estamos, toda la convulsión en la que estamos, yo remito fundamentalmente a las enseñanzas de Cristo Jesús porque son maravillosas y clarísimas al respecto, van enfocados a la configuración de una sexta subhumanidad en la que no todas las almas que están actualmente aquí encarnadas podrán encarnar, será un tema vibracional, de sintonía vibracional más alta y que vivirán ya desde lo que realmente somos. Y a partir de ahí se abre un proceso de transición hasta la plasmación de esto totalmente, que es la sexta humanidad, es decir, la sexta subhumanidad de esta humanidad y la séptima subhumanidad de esta humanidad son la transición a la sexta humanidad. El cristianismo, por cierto, dice que hay 1000 años entre la configuración de esta nueva humanidad, sexta subhumanidad, y la configuración final de la sexta humanidad, que hay un periodo, dice el cristianismo, de 1000 años. ¿Y la diferencia cuál es? La diferencia es que cuando llegue esa sexta humanidad, todo lo que es vivir desde el alma ya se hará más pleno, se hará más contundente, se hará más rotundo. Ya con la sexta subhumanidad de esta quinta humanidad ya empezaremos a vivirlo, pero será como empezar a calentar motores, como cuando empezamos a iniciar la marcha, como cuando un avión, por ejemplo, para despegar, empieza ya a recorrer la pista, ya está en marcha, ya está en marcha. Y cuando llegue la sexta humanidad es cuando ya habrá no ya solamente tomado el vuelo, sino que habrá cogido ya esa velocidad de crucero y ese equilibrio en donde se nos anuncia
por todas las tradiciones espirituales, que será una humanidad en una tierra restaurada, en una madre tierra que habrá recuperado toda su viveza y toda su potencia, y una humanidad que vivirá sin conocer la muerte, sin conocer la enfermedad, sin conocer injusticia, sin conocer ninguno de los elementos distópicos que también hemos conocido en esta quinta humanidad, y que abrirá las puertas a un salto evolutivo inmenso que se puede llamar de algunas formas. Algunos hablan de dimensiones, saltos dimensionales, pero lo más importante, repito, se trata de que viviremos no con el centro de mando en nuestro pequeño yo, sino en nuestro yo superior. A mí al pequeño yo, como tú sabes, Mariano, me gusta llamarlo el coche, nuestro yo físico, emocional, mental y la personalidad a él asociada. Y a nuestro yo superior, nuestro componente álmico espiritual, me gusta llamarlo el conductor. Pues bien, será la primera vez, con el paso de la quinta subhumanidad a la sexta subhumanidad de la humanidad actual, será la primera vez en la que el centro de mando no esté en el coche, con un conductor dormido y por tanto con el coche convertido en un coche loco, sino por primera vez el centro de mando estará ya de verdad en el conductor. Eso conllevará una práctica de vida de cada uno y una práctica de vida social absolutamente distinta, y que será ejemplar, y podríamos calificarla de utópica en comparación con la distopía que estamos viviendo en la actualidad. Muy claro, Emilio. Muchísimas gracias. Muchas preguntas. Aquí tenemos, a ver, Franco. Franco nos dice, hola Emilio, buenas tardes. Me gustaría preguntarte si conoces personalmente a personas con algún grado de autismo y qué es lo que crees que ellas aportan al proceso conciencial actual. Sí, tengo, Franco, el placer y el honor de conocer a personas que tienen eso que denominamos enfermedad, esa enfermedad que llamamos autismo, y que parte de lo que hemos compartido con relación al Alzheimer le es absolutamente válido. Mi percepción es que la mayoría de las almas que eligen un coche a la hora de encarnar, que tiene esa diversidad funcional que es el autismo, la mayoría de esas almas son almas muy evolucionadas, tan evolucionadas, Franco, que entiendo que eligen como propósito de vida, encarnan en un formato de coche, que tienen ese autismo, eligen como propósito de vida un formato de coche donde, más que ir dirigido a su propia elevación de conciencia, va dirigido a facilitar, a impulsar, a promover la conciencia de su entorno inmediato, de su entorno familiar, de las personas que se relacionan o que nos relacionamos con ellos. Porque en muchas de estas diversidades mentales, el autismo, diferentes, lo que llamamos deficiencias mentales, síndrome Down, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que hay? Ahí hay almas que no tienen esa diversidad aquí encarnadas por casualidad, forman parte de una elección que se toma en el plano de luz y forma parte de su propósito de vida. Y repito que en ese propósito de vida tienen más en cuenta lo que puede ser de factor de impulso de la conciencia de lo que lo rodean que de ellos mismos. Y yo creo que muchas personas que conocemos y que tenemos contacto con seres humanos autistas, seres humanos que tienen síndrome Down, somos testigos de esto. El revulsivo que estas personas suponen, el revulsivo desde el punto de vista de toma de conciencia, de hacernos preguntas, de hallar respuestas, el amor que en muchas ocasiones ponen de manifiesto y que nos ponen por delante de un modo absolutamente ejemplar y absolutamente maravilloso. En definitiva, y concluyo, normalmente estas personas que tienen este tipo de diversidad son la encarnación de almas muy evolucionadas que no han encarnado para ellas crecer, que ya han crecido suficiente y posiblemente con esta experiencia ya sea una especie de broche de oro, sino que lo hacen para, con su presencia, con todo lo que ello conlleva, servir de acicate, servir de factor de impulso a los que estamos alrededor. Esos padres, esas madres, esos abuelos, esos familiares que al principio no comprendemos, que al principio no entendemos, que no nos gustaría tener a un niño o una niña que tenga esa, entre comillas, deficiencia, que realmente no es una deficiencia, simplemente una diversidad, pero que cuando va pasando el tiempo y cuando ya la mente se va calmando y nuestro mundo emocional se va tranquilizando, empezamos a percibir que realmente
esto no ha sido un castigo, como alguna persona alguna vez me dijo, sino que entendió perfectamente que esto era una bendición, que era un regalo de la vida, en un acuerdo maravilloso, en un pacto maravilloso entre almas, un pacto de amor entre almas que hace posible algo tan tremendo como que un alma se preste a vivir contigo esa experiencia de autismo, de síndrome Down, para que tú a esta vida le saques más jugo desde el punto de vista de tu expansión de conciencia. Genial, genial. Muchísimas gracias, Emilio, por tu respuesta. Aquí tenemos a Bárbara de Rosario, Argentina, que dice: buenas tardes, ¿cómo aprender a interpretar los sueños cuando tengo revelaciones de los que vas a pasar en el futuro, sobre todo a familiares? Claro, de lo que vas a pasar en un futuro, sobre todo a familiares. Bien, antes que nada, soy muy claro al respecto, no soy ni mucho menos experto en lo que son las interpretaciones de los sueños. Es decir, no me preguntéis, por tanto, para que os interprete un sueño concreto, porque no tengo ese don. Dentro de mis dones y mis talentos no está ese. Hay otras personas que tienen ese don. Lo que sí puedo compartir con vosotros es el esquema básico que nos puede servir de guía para tener nosotros mismos pistas de por dónde van nuestros sueños. Tener en cuenta, amigos y amigas, que cuando dormimos, nuestro sueño no es un sueño que siempre sea el mismo, sino que tiene fases o puede tener fases. Cuando una persona está sana, cuando una persona está equilibrada emocional y mentalmente, el sueño comienza siendo un sueño inicialmente ligero, donde podemos llamar la fase A, donde todavía lo que está ahí presente es la mente. La mente que está ahí durante el día también está en el momento ese del sueño, y nuestros sueños suelen estar muy en relación con las cosas cotidianas, un poco mezcladas, un poco trastocadas, pero ahí está todavía la mente haciendo de la suya, por decirlo coloquialmente. Cuando alcanzamos una fase de sueño más profunda, que podemos llamar la fase B, es una fase donde ya nuestra conciencia se aparta de la realidad física. Ya estamos más dormidas, ya nuestro sueño ya es más profundo, y la cámara de la conciencia, que siempre está enfocando a lo físico, a lo material, al estar bien dormidos, desenfoca del mundo físico y gira. Y al girar, el primer plano, que es paralelo al mundo físico, es colindante al mundo físico, es el mundo astral. El mundo astral, de ahí que se hablen de viajes astrales, realmente no es que viajemos, el mundo astral siempre está ahí. Lo que ocurre es que la cámara de la conciencia está siempre pendiente de lo físico, y cuando estamos más dormidos es cuando se libera de tanta atención a lo físico y gira y percibe el mundo astral, que siempre está ahí. Y hablamos de viajes astrales. El mundo astral es un mundo que ya no es este mundo físico, pero no es un mundo donde todavía los sueños que se producen sean sueños de sabiduría. Suelen ser sueños en donde entramos en contacto con el mundo astral, porque el mundo astral existe, igual que existe el mundo físico, y hay entidades, y hay seres, y hay formas de vida de ese mundo astral que tienen distintas vibraciones. Cuando nuestro mundo emocional y mental está equilibrado, estamos en alta vibración emocional y mental, y en el mundo astral entramos en conexión con seres, con formas de vida de alta vibración, que no son muy dados a la comunicación en el mundo astral ni a ningún tipo de interferencia. En cambio, cuando nuestro mundo emocional y mental está desequilibrado, por los motivos que sea, no está en armonía, en ese plano astral, en ese momento del sueño, somos proclives a entrar en contacto con entidades, formas de vida del mundo astral que están y son de baja vibración, que sí son dados a las interferencias. Yo los llamo coloquialmente los bromistas, porque no hay que tenerle ningún miedo. Y normalmente en ese mundo de sueños nos transmiten mensajes, nos transmiten ideas que nosotros, cuando nos despertamos, podemos creer que vienen de nuestro yo superior o de entidades de alta vibración, y no es el caso. Vienen de esos bromistas que normalmente lo que nos suelen decir es que somos muy especiales, que somos gente muy importante y que nos dan un mensaje que también es muy trascendente para la humanidad. Dicho todo esto de forma muy sintética y de forma muy coloquial. Yo diría, por tanto, que a este mundo astral no hay que hacerle demasiado caso, ¿eh? Y finalmente, cuando nuestro sueño es mucho más profundo, cuando es realmente ese sueño intenso, ese sueño que nos produce descanso, porque es el que realmente nos da descanso, pero que tiene una gran hondura, es cuando dejamos ese mundo astral y damos un pasito más y entramos en lo que es el plano mental. Es lo que así lo han llamado las tradiciones de todos los tiempos.
Y ese plano mental es el plano donde sí podemos tener una serie de sueños que realmente aportan sabiduría. Es donde podemos tener conexiones que tienen que ver con nuestro yo superior. Es donde podemos tener también conexiones con formas de vida, con entidades de alta vibración, donde puede ser que cuestiones de trascendencia que nos estamos planteando, preguntas sobre temas trascendentes, sobre temas de conciencia, se nos ofrezcan respuestas. No se nos dan respuestas porque sí, se nos dan respuestas porque las estamos buscando en nuestra vida cotidiana y las hallamos ahí, en ese momento del sueño que tiene que ver con un sueño profundo que está ya dentro de lo que se llama el plano mental. Y eso hace que cuando nos levantamos a veces tengamos la sensación de que nos hemos dado cuenta, no sabemos muy bien por qué, de cosas que antes no sabíamos, de cosas que antes nos estábamos preguntando. Y hay también un mundo de conexión con el más allá, el mundo de conexión con los que han desencarnado. Esto fundamentalmente, amigos y amigas, se produce en el momento de los sueños que he calificado como el mundo astral, el momento de contacto con el mundo astral. Es en ese plano astral donde los desencarnados más fácilmente contactan con nosotros, normalmente cuando están en periodo de tránsito, cuando acaban de desencarnar para despedirse de nosotros. Así que cuando tenemos por la mañana el recuerdo de algo o la percepción de un sueño, lo primero que tendríamos es que cavilar si ese sueño se ha producido en la primera fase de sueño y por tanto es simplemente una recreación de nuestra mente que siga lo suyo, es algo que tiene que ver con el mundo astral, en cuyo caso lo que deberíamos mirarnos es cómo estamos emocional y mentalmente, si estamos en armonía y en equilibrio, prestar atención a lo que ese sueño dice. En caso de que nosotros mismos no estemos en armonía y en equilibrio, yo diría que lo mejor es tirar ese sueño a la papelera de reciclaje, y los que tienen que ver ya con el sueño más profundo, de la intuición, de la inspiración, de la premonición, donde puede haber también incluso una prognosis de acontecimientos que no han sucedido, pero que van a suceder. Todo eso se produce en esa fase que algunos llaman la fase REM, la fase profunda, la fase de plano mental del sueño. Evidentemente, cuando eso llega a nuestra vida, pues esos son enormes regalos que debemos tener muy presentes y que debemos tener muy en cuenta. Dicho todo esto, Mariano, de una forma enormemente esquemática. Evidentemente, esto daría para no solamente una entrevista, sino para un encuentro muy largo, todo este repaso por todos los planos que en el mundo de los sueños vamos viviendo en función de la mayor o menor hondura precisamente de esos sueños. Exacto, exacto, Emilio. Muchas gracias. Y ahí mencionaste el tránsito, ¿no? Y aquí tenemos una pregunta de Beatriz. ¿Cómo poder relacionarnos con el buen tránsito, con la idea de que no existe el fin y poder deshacer ese significado de identificación con el cuerpo? Es muy sencillo, o yo al menos, Beatriz, lo veo de una forma muy sencilla. El tránsito, cada uno tiene el suyo. Hay un protocolo, dejamos el cuerpo físico, en fin, hay un protocolo que yo he tocado en muchos vídeos que se repite, porque evidentemente ese protocolo es igual para todos los que hemos encarnado y ahora tras el fallecimiento físico hacemos eso que es la desencarnación y vamos regresando a través de ese estado intermedio que es el tránsito hacia el plano de luz. Hay un protocolo, pero ahora bien, ese camino, ese protocolo, cada uno lo recorre en función de él mismo, en función de ella misma. ¿Eso qué significa? Significa que el tránsito cada uno lo desarrolla con el estado de conciencia que ha cultivado cuando vivimos físicamente. Soy todavía más claro. El buen tránsito es un tránsito en conciencia, en alta conciencia, y cuanto más alta mejor. Y esa alta conciencia, ese estado de conciencia elevado, no se fabrica por casualidad, no surge por casualidad en el momento en el que desencarnamos, sino que se está fabricando, lo estamos elaborando en nuestra vida cotidiana, en el aquí y ahora. Por tanto, si una persona quiere asegurarse un buen tránsito, lo que tiene que hacer es elevar lo más posible su estado de conciencia en este momento, en este aquí y ahora, en esta vida física, porque será así cuando en el momento en el que desencarne, el tránsito será mucho más fluido y será lo que podemos denominar un buen tránsito. El buen tránsito es aquel que se hace de forma muy fluida. Yo no hablo de rapidez porque ya ahí los elementos temporales, el espacio-tiempo, no funciona como nosotros aquí lo vemos en este mundo material. Por eso, más que rápido, me gusta hablar de fluido, sencillo, armónico.
y conforme mayor sea nuestro estado de conciencia, mayor será esa fluidez. La fluidez significa que nos daremos cuenta inmediatamente que hemos fallecido, nos daremos cuenta de la vida que hemos dejado atrás y la recordaremos total y absolutamente en un instante, percibiendo que todo ha tenido su sentido profundo y todo ha tenido su porqué y su para qué. Nos veremos acompañados de seres de luz. A veces son almas de seres queridos fallecidos que vienen a acompañarnos en el tránsito. A veces son nuestros referentes espirituales y será en compañía de ellos donde entramos en ese famoso túnel de luz que abre las puertas del tránsito de una forma armónica, con mucha paz y con mucho sosiego y con mucha alegría. Ahora bien, cuando en nuestro estado de conciencia es más bajo y cuando aquí hemos fabricado densidades egoicas, egocéntricas, que afectan a nuestro mundo emocional, a nuestro mundo mental, el tránsito no es tan fluido. Y lo primero que ocurre es que hay desencarnados que le cuesta darse cuenta que han muerto, no se dan cuenta que han muerto, están tan apegados a lo material por su estado de conciencia bajo que no se dan cuenta ni siquiera que han fallecido. Es lo que le pasa a Bruce Willis en la película El sexto sentido. El que tenga interés en saber cómo hay alguien que se ha muerto y no se da cuenta que se ha muerto, que vea la película El sexto sentido. Una vez que estas personas que le cuesta más trabajo realizar el tránsito, que lo hacen menos fluido, se dan por fin cuenta, porque antes o después, como le pasa a Bruce Willis en la película, se dan cuenta, lo siguiente es aceptarlo. ¿Lo aceptas o no lo aceptas? Y cuando nuestro estado de conciencia es denso, a veces se produce una no aceptación, un intento de seguir en conexión con este plano físico y vamos desarrollando habilidades que tienen que ver con los fenómenos estos paranormales, los poltergeist, etcétera, etcétera, etcétera. Y no obstante, siempre, siempre en el tránsito se viven experiencias, se viven vivencias para que por fin el desencarnado acepte que ha fallecido y se encamine hacia el plano de luz. Todo esto sucede, por tanto, con más o menos fluidez y va a depender del estado de conciencia que estemos generando, que estemos cultivando, que estemos sembrando en esta vida física. Así que a expandir lo más posible nuestra conciencia, a vivir con la mayor armonía emocional y mental todo lo que es nuestra cotidianidad, y esa es la mejor garantía de tener un buen tránsito, es decir, un tránsito consciente, un tránsito fluido. Genial, genial. Gracias, Emilio. Recordamos a todos, también ahí en pantalla está el blog de Emilio, emiliocarrillobenito.blogspot.com, donde ahí él comparte y también escriben muchísimos autores y ahí se comparte todo el contenido oficial con muchos contenidos. Aquí Xiomara dice, ¿por qué mi hija tuvo 21 días de sufrimiento en UCI, en condiciones de sufrimiento sedada? Ella muy espiritual y ser especial. ¿Por qué tantos días de sufrimiento antes de fallecer? Nos pregunta. Pues antes que nada, muchas gracias por la pregunta y por compartir una experiencia tan intensa. Por las experiencias que he ido acumulando, y son muchas en este tipo de procesos, tengo que decir lo siguiente. En muchas ocasiones, nuestro yo superior, es decir, lo que somos realmente, desconecta del coche cuando se llegan a esos estadios ya que son terminales. Es decir, que el conductor desconecta del coche cuando ya se está encaminando hacia el final de esta vida física. De hecho, nadie vive el estertor de la muerte. Ninguno vivimos el estertor de la muerte. Antes de que se produzca ese momento, desencarnamos antes, salimos antes del cuerpo. Pues bien, en determinadas situaciones de enfermedades, que tienen que ver con enfermedades especialmente duras, que tienen también que ver con procesos de demencia senil a veces, o con procesos donde la sedación actúa sobre el paciente, cuidados paliativos, etcétera, etcétera, lo que sucede con mucha frecuencia es que el conductor abandona ya el coche. Aún no es que queden unos minutos o unas horas para que se produzca el fallecimiento, quedan todavía días o semanas, como se plantea en la pregunta, pero ahí ya se produce la desconexión. Con esto lo que quiero decir es que en muchos casos, cuando estamos viendo a nuestros seres queridos en un proceso terminal, debemos ser conscientes que nuestros seres queridos en esos últimos días o incluso en esas últimas semanas pueden ser que ya de hecho hayan salido de su cuerpo y que estén simplemente pendientes de iniciar el tránsito para que el cuerpo fallezca, pero que el hecho formal y el hecho potente y el hecho consistente y que tiene esas implicaciones de salir del cuerpo ya se ha producido. A veces incluso yo he sido testigo
de personas que han salido de su cuerpo porque ya han entrado en ese proceso terminal y que vuelven al cuerpo y que parece que de pronto, como si hubieran sanado, de pronto se encuentran muy bien. Bueno, ¿cómo es posible que esta persona que estaba tan mal, está muriéndose, de hecho, de pronto tenga tal vitalidad, aparezca con tal fuerza? Bueno, pues simplemente es que estaba fuera y vuelve, y suele volver muy poquito tiempo para despedirse, a modo de despedida de sus seres queridos, a modo de despedida de las personas más cercanas. Y inmediatamente, a pesar de haber tenido esa especie de sanación, evidentemente esto era simplemente un fenómeno transitorio y se produce el fallecimiento físico. Por tanto, lo que comparto con vosotros y con vosotras es que ojo con esto, porque nosotros desde fuera solamente estamos viendo lo físico, y donde está la conciencia y donde está, por tanto, el sentimiento verdadero de dolor, de sufrimiento, etcétera, no es en lo físico, es en la conciencia. Y esa conciencia puede ser que ya haya, y es muy frecuente, que ya haya desconectado de ese cuerpo que está ya en ese periodo terminal, y ese periodo puede ser incluso de varias semanas. Con lo que nosotros en esos momentos lo que tendríamos es que calmarnos, tranquilizarnos y realizar simplemente un acompañamiento desde el respeto a ese alma que, por lo que sea, su cuerpo físico no muere inmediatamente, sino que tiene un proceso de deterioro más secuencial, pero sabiendo que la conciencia y, por tanto, la percepción de sufrimiento ya no está. Y vivir todo eso con esa tranquilidad y desde el acompañamiento a ese proceso de ese alma que está ya encaminándose hacia su proceso de desencarnación en este plano físico y en este plano material. Podemos seguir, Mariano. Estupendo, estupendo. Y decirte, Emilio, que bueno, además de preguntas, la gente también está enviando muchos saludos, corazones, agradecimientos desde diferentes lugares del mundo, desde Brooklyn, España. Bueno, por el tiempo nos quedaría una pregunta y vamos a elegirla. A ver, aquí María Eugenia. A ver. Tengo una inquietud, soy una persona sensible a ciertas situaciones y he podido experimentar cosas. Así les digo, sin hacer nada para ello. Me llama la atención que y sigue aquí, cuando llego a un estado total de calma y me dejo llevar en ese ensueño, siento como salgo de mi yo terrenal. ¿A qué se debe esto? Bien, pues muchas gracias a María Eugenia. La respuesta es muy sencilla, María Eugenia. Se debe a que tú no eres tu yo terrenal, precisamente a eso. Es decir, cuando estamos hablando, en este símil muy coloquial, pero yo creo que muy gráfico, ¿no?, de conductor y de coche. Nosotros realmente somos el conductor, no somos el coche. Estamos muy aferrados, muy identificados con lo que vemos de nosotros, con nuestra apariencia, que es el coche, pero realmente eso no es nuestro verdadero ser, porque es pasajero, porque es efímero. Nuestro ser imperecedero es el conductor. De modo y manera que muchas veces, sin pretenderlo siquiera, se produce esta sensación, esta vivencia de que dejamos el coche y empezamos a sentir algo distinto. Eso tiene que ver con la vivencia y con la experiencia del conductor. Y por supuesto y fundamentalmente, como María Eugenia apunta en su comentario o en su pregunta, sobre todo esto se da cuando entramos en mayores estados de calma. De hecho, todo lo que llamamos meditación, que es un proceso, no es algo que se consiga de golpe, es un proceso vital, es una práctica de vida, pero todo lo que llamamos meditación, que tiene como soporte el silencio, la concentración, la contemplación, el proceso meditativo, son estados que nos van produciendo un sosiego, una calma interior, esa respiración consciente, ese estado de mayor calma de nuestra mente. Es como si el coche se fuera parando, como si el coche se fuera parando. Y cuando el coche se para, cuando se pare finalmente, es cuando desencarnamos. Pero sin llegar a ese extremo de que se produzca el fallecimiento físico, el coche puede ralentizar tanto su marcha en esos estados meditativos, en esos estados de respiración consciente y silencio, que tengamos esa sensación de salida de nuestro cuerpo físico. Y esta es una sensación absolutamente natural, a la que no tenemos que tenerle ningún tipo de miedo, y que todo lo contrario, los místicos de todas las tradiciones espirituales, los grandes yogis nos han enseñado que eso es lo que se produce. Ellos lo consiguen a conciencia. Un gran yogi, un gran místico lo consigue a conciencia. No le viene
casi sin saber cómo, ¿no? Lo consigue a conciencia. Y nos han dado muchas pistas acerca de cómo vivir esos estados de salida de nuestro pequeño yo y de vivencia desde nuestro verdadero yo, estando todavía encarnados en el plano físico, pero viviendo la experiencia de habernos desenvuelto de nuestro plano físico. Y muy fácilmente yo a María Eugenia y a todas las personas interesadas en esto, les invito a leer la poesía de San Juan de la Cruz, la poesía de San Juan de Yepes, porque San Juan de la Cruz vivió estos estados con frecuencia, con intensidad y compartió el contenido de los mismos con todos los que queramos conocerlo a través de su poesía. Os invito fundamentalmente a leer, lo podéis localizar sin ningún problema en internet, dos poesías. Esa que es conocida como Entréme donde no supe y que comienza con esta expresión tan tremenda de entréme donde no supe y quedéme no sabiendo toda ciencia trascendiendo. Con poner San Juan de la Cruz, entréme donde no supe, vais a tener en las redes sociales, vais a tener en internet esta maravillosa poesía que es larga y donde el santo de Ávila comparte con nosotros con generosidad algo tan difícil de compartir, y junto con esto otra poesía que tiene como título Qué bien sé yo de la fonte que mana y corre, qué bien sé yo de la fonte que mana y corre, donde él pone de manifiesto lo que se puede vivir cuando al salir de nuestro cuerpo físico, en lugar de tener miedo, en lugar de tener inseguridad y querer volver, lo aceptamos, lo vivimos con calma y abrimos nuestra conciencia a lo que nos está posibilitando vivir esta salida de nuestro pequeño yo. En Qué bien sé yo de la fonte que emana y corre, Juan de la Cruz nos dice cosas inefables de lo que son sus experiencias, aunque él dice, aunque es de noche, estoy viendo esto y estoy viendo aquello, aunque es de noche, estoy percibiendo esto, estoy sintiendo aquello. Ese aunque es de noche significa, aunque estoy en el plano físico y material, estoy viviendo una experiencia que me permite acceder a estos estados de conciencia que él en su poesía comparte con nosotros. Por tanto, lo que yo diría es que esta salida de nuestro pequeño yo es natural, no hay que tenerle ningún tipo de miedo y todo lo contrario, debíamos sacarle jugo como los místicos y los yogis nos han enseñado. Genial, genial, gracias Emilio. Y aquí estoy viendo una pregunta más en relación con lo social, ¿no? Si quieres, como para cerrar, algo ya vinculado a la humanidad actual y conciencia y sociedad distópica. Nos dice Hilo Crudo: mi nombre es Lisbeth Rodríguez. ¿Qué opina Emilio de toda esta matrix informativa o matriz informativa de apocalipsis? ¿Es algo a lo que vamos o hay una intención de crear miedo en la sociedad? Ciertamente vamos hacia el fin de una sociedad. Eso no lo podemos ocultar. Es mi percepción, pero lo menos importante es que sea mi percepción. Es lo que nos han dicho los maestros y maestras. Y muy en particular, esto que para mí es mucho más que un maestro, es el gran referente, el referente de los referentes, que es Jesús de Nazaret, que es Cristo Jesús. Estamos viviendo el final de una generación humana. Y el final de una generación humana, Él nos dice lo que vamos a vivir y nos habla de cuáles son las señales y el tipo de cosas que vamos a tener delante en este proceso del final de esta generación humana. Con lo que ciertamente esto es ineludible y no voy a ser yo el que oculte que vamos a vivir y estamos viviendo momentos, entre comillas, apocalípticos. Ahora bien, la gran diferencia está en que esto hay que vivirlo con conciencia. Y hay gente interesada en que toda la distopía en la que estamos y esta percepción que tenemos interiormente, porque sabemos que esto es un huracán de magnitud aceleradamente creciente que va a más, en lugar de que lo vivamos desde la conciencia, se quiere que lo vivamos desde la inconsciencia y desde el miedo. Mirad, amigos, yo vivo en una zona en el hemisferio norte donde hemos dejado el verano y donde nos encaminamos hacia el invierno. Mi zona, Andalucía, es una zona de temperatura templada, el invierno tarda en llegar, entre comillas, pero nos vamos acercando al invierno. Yo no puedo negar que vamos hacia el invierno. Sería absurdo que yo negara a mis vecinos, a mis seres queridos que viven aquí conmigo, en mi entorno, que vamos hacia el invierno. El invierno significa que la luz, hay menos horas de luz al día. El invierno significa oscuridad. El invierno significa frío. El invierno significa humedad. El invierno también conlleva circunstancias climatológicas que no nos van a permitir desarrollar actividades
que a lo mejor sí nos gustaría llevar a cabo y que, por supuesto, en primavera y verano hemos podido desarrollar plenamente. Todo eso conlleva el invierno y no podemos negar que vamos hacia el invierno. Ahora bien, el quid de la cuestión no es que estemos o no yendo hacia el invierno, que es ineludible, es así, estamos yendo hacia el invierno. El quid de la cuestión es cómo los vivimos. El quid de la cuestión no es tanto el qué, sino el cómo vivimos, el qué. Que esta sociedad va hacia su final es así. Ahora bien, ante ese qué, el quid de la cuestión es cómo vivimos el qué. Y mi llamamiento claro, cogiendo el testimonio de Jesús de Nazaret, es que lo vivamos en paz, que lo vivamos en armonía, que lo vivamos con agradecimiento a la que esta humanidad que está ya terminando, esta humanidad a la que decíamos antes que ya va a entrar en una subhumanidad que es el preámbulo de lo nuevo, que todo este tránsito, porque es un tránsito realmente como humanidad el que estamos realizando, lo desarrollemos en calma, en paz, en serenidad y sabiendo que tiene su porqué, sabiendo que toda la distopía en la que estamos, los apretones que estamos viviendo, son oportunidades para que muchas almas encarnadas reaccionen, para que salgan del entretenimiento y de la distracción, de su hábitat de confort, para que se den cuenta de cosas. Otras no se darán, pero todos estos apretones del parto son oportunidades para que cada vez más almas vayan tomando el camino de la conciencia para ser semillas y para ser componentes activos de la nueva humanidad. Yo haría un llamamiento en ese sentido a la alegría. Vamos a vivir este invierno de la humanidad, vamos a vivir esta fase de finalización de esta generación humana con la alegría de lo que viene, como una mamá vive todo lo que son los dolores del parto, con alegría porque sabe que está ahí algo nuevo y algo que es enormemente hermoso. No, que no haya miedo, que no cunda el pánico, que seamos conscientes que esto es un ciclo que está terminando para que se inicie otro y que seamos también conscientes que ese frío, que esa oscuridad, que esa humedad propia del invierno es lo que va a posibilitar que después venga una primavera consciencial que sea realmente hermosa y realmente potente. Aquí sabemos muy bien donde yo vivo que para que la primavera sea una primavera esplendorosa, que aquí viene con mucha frecuencia, se necesita un invierno que haya sido invierno, porque si el invierno ha sido un invierno suave, entre comillas, realmente la primavera no tiene la belleza, no tiene la potencia de cuando los inviernos son realmente inviernos. Por tanto, que estamos en una situación de final de una generación humana, indudable, que esto va a conllevar removimientos, convulsiones y todo lo propio de los dolores de un parto, indudable, pero que todo eso lo vivamos como lo vive una madre, con alegría. De hecho, los maestros y maestras nos han hablado de esto no para generar miedo, sino para que estemos preparados. Es como una mamá, como una señora que se queda embarazada y hace un curso de preparación para el parto. Allí cuando le empiezan a hablar de lo que va a vivir en el parto, no se lo dicen para asustarla, todo lo contrario, se lo dicen para que cuando llegue todo eso, la dilatación, las contracciones, el dolor, no se asuste, que comprenda y entienda qué es lo natural y lo normal. Pues lo mismo ocurre aquí. Los maestros nos han descrito con mucha precisión todos estos momentos finales de una generación humana para no que nos asustemos, que es lo que quieren los otros, meternos en el ámbito del miedo y la dinámica del pánico, sino para que lo vivamos con alegría, con paz, con serenidad y sabiendo qué es lo propio para que surja ese niño nuevo, esa humanidad nueva, que en definitiva es la que tú y yo ya tenemos latiendo en nuestro corazón y brilla en nuestras almas. Así que vamos a afrontar este parto con mucha alegría, con mucha paz, con mucho sosiego, con mucha conciencia y no nos dejamos llevar por lo que otros quieren. Y es que cunda el pánico porque esa es la manera de retener el proceso y de dificultar esa transición hacia la nueva humanidad. Emilio, muchísimas gracias por tu mensaje esperanzador. Gracias también por toda esta luz que has arrojado en el día de hoy, en este encuentro y en diferentes temáticas. Gracias por todo lo compartido. Espero, amigos y amigas, que puedan comprender los límites de tiempo. Han quedado muchas preguntas. Bueno, más adelante coordinaremos otro encuentro si Emilio es tan amable. Y decirte, Emilio, que fue un placer tenerte en el programa, como siempre que vienes. Infinitas gracias por tu tiempo, gracias por tu presencia también en el canal. Gracias por este regalo para todos nosotros que estamos como canal, estamos en nuestro mes aniversario. Este mes de noviembre cumplimos 2 años de presencia en YouTube de la escuela, así que muchísimas gracias por estar presente de corazón.
Gracias y un fuerte abrazo. Muchas gracias a ti. Enhorabuena. Felicitaciones, Mariano, por estos 2 años y para adelante. Y agradecimiento a todas las personas que han compartido este encuentro contigo y conmigo. Un abrazo muy fuerte para todos y para todas. Gracias. Y a todos ustedes, bueno, seguiremos en la semana, mañana y bueno, con diferentes encuentros. Hasta la próxima. Gracias.